su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor es bueno y grande en misericordia. Creo que todos lo han experimentado ahora al tener la vida nuevamente. Y para mí es un gusto estar aquí otra vez saludándoles en este día, miércoles 22 de mayo, donde aprovechando que el pastor Héctor Torres está por aquí, le he pedido que me acompañe para el estudio de hoy. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Amén. ¿Qué le parece si hace la oración para comenzar? Seguro. Oremos, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias que podemos doblar nuestras rodillas y venir al trono de la gracia. Amén. Oh Dios, un día más de misericordia y de oportunidades que sea aprovechado por cada uno de nosotros para crecer en la gracia, para conocerte más, amarte más y servirte mejor. Bendice este tiempo en la lectura de tu palabra. Toma la mente del pastor enamorado y de este servidor y seamos canales a través de los cuales tu Espíritu hable a aquellos que nos van a escuchar, Señor. Amén. Sean bendecidos, que sus vidas no sean iguales, que algo tome lugar, que les ayude a mirar más a Jesús y a enamorarse más de Él. Señor, vivimos en los momentos finales de la historia. Pronto todo esto ha de terminar, pero queremos ser de aquellos que estén allí, preparados por tu gracia, para dar la bienvenida y entrar a la eternidad con Jesús. Que lo que esta mañana estudiemos nos ayude y nos edifique con ese objetivo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Después de haber visto ayer el ministerio de liberación que debemos hacer por los intemperantes, hoy la lección nos va a enseñar también sobre el ministerio de liberación que debemos de hacer por los pobres. Los pobres también, hermanos, son otro segmento de la población al cual nosotros no lo debemos de dejar a un lado. Y cuando hablamos de pobres, pastor, según la pregunta, entre los necesitados, ¿a quién debemos ayudar en primer lugar? Muy bien, vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 10, y un versículo que es muy conocido. La respuesta no nos va a sorprender, pues ya la sabemos, pero vamos a leer lo que directamente dice la palabra del Señor. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué le parece? ¿Dónde están los pobres en primer lugar? Están en casa. Así es. Así que dice que es para todos, pero especialmente, particularmente, debemos enfocarnos a aquellos que nos rodean, que llamamos nuestros hermanos, parte de nuestra familia en Cristo Jesús. Son los prójimos más cercanos que tenemos. Exactamente. O sea, no tendría sentido que pues andemos por allá afuera, que no digo esto para que no lo hagamos, pero no tendría sentido que andemos buscando a los pobres allá afuera y buscando suplirles su necesidad y dejando por allí ignorados a los que tenemos más cerquita de nosotros, como son pues tanto la familia de sangre como también la de la iglesia. Entonces, ¿se ha fijado usted que a veces en la iglesia allí mismo tenemos hermanitos que son pobres, que están en extrema pobreza? Bueno, Jesús dice que los pobres estarán con ustedes hasta el fin de la historia. Y están ahí para probar nuestro carácter. Es decir, están ahí para ver si nosotros estamos dispuestos a extender la mano de ayuda y de amor y de cariño hacia ellos. Cuando leemos la historia de la iglesia cristiana en sus mismos comienzos, ese fue uno de los problemas. Estaban las viudas de los judíos y estaban las viudas de los griegos. Y había conflictos, porque decían, bueno, las viudas las tratan mejor si son judías que a nosotros, que no somos judíos. Y los apóstoles dijeron, bueno, un momento, hay una obra que hacer, pero eso no es nuestra obra. Nuestra obra es ir y dar el evangelio. Vamos a nombrar hombres que se encarguen precisamente de atender las mesas, de atender los pobres, las viudas en ese caso. Obviamente, si son viudas, van a haber huérfanos, que el padre no estaba para mantener la familia, y en aquellos tiempos las mujeres no trabajaban fuera de casa, es decir, que caían en pobreza y en miseria. Dicen, no ignoremos la necesidad que hay, tanto de los judíos como de los griegos, pero nombremos personas que nada más se encarguen en la obra de atender las mesas a aquellos pobres que forman parte de la familia espiritual. Así que todavía tenemos ese legado, todavía tenemos esa obra que hacer con aquellos que están en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que son pobres.
Quizás por razones de que a veces no pueden físicamente o mentalmente no pueden. O personas que simplemente ya por su edad avanzada no pueden. O hay una incapacidad física que no les permite trabajar. O quizás hay otras circunstancias que no es favorable para que ellos puedan ahora mantenerse. Y ahora debemos nosotros hacer una obra por ellos. Es más, hay personas que trabajan y todavía son pobres. No ganan lo suficiente para mantenerse. Y aunque trabajan y así ponen el esfuerzo, no ganan. Por lo tanto, tenemos que ayudarles también a ellos. Hoy día es fácil tomar dinero y decir, bueno, aquí hay $5, $10, $20, y pensar, bueno, ya cumplí mi trabajo. Pero la hora nuestra debe ir más allá. No es poner dinero en la crisis, es ponerme yo para traer solución a la crisis. Dar dinero una vez al mes o de vez en cuando es fácil, toma unos segundos nada más. Pero yo tomar el tiempo, quizás visitarlos en sus hogares, quizás necesitan ir a ayudarles a hacer los alimentos, o quizás llevarlos a un médico o a una farmacia, o quizás necesitan que alguien limpie sus hogares, la parte externa o la parte interna, personas que viven solas, ancianos, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cómo yo puedo y debo tomar mi tiempo? En este país tiempo es lo que menos la gente tiene, dice. Vivimos corriendo de un lado para otro. Vemos que aún las familias ni hay tiempo para ellas, ni aún para nuestra relación con Dios decimos que no hay tiempo. Pero el Señor nos dice que tiene que haber tiempo para Él, para la familia, pero también para aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y ponernos, digamos, quizás una vez por semana voy a tomar tanto tiempo para visitar a fulano. Yo sé que esta ancianita o esta viuda o esta familia recién llegados o lo que sea, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo están? ¿Tienen alimentos? ¿Tienen ropa? ¿Tienen un techo sobre su cabeza? ¿Qué podemos hacer como familia espiritual para no tan solo darles el apoyo espiritual, sino el apoyo físico que ellos necesitan? Y creo que vamos a ser bendecidos nosotros también cuando hacemos esa obra. La verdad, esto me hace recordar, pastor, una vez, aquí mismo en los Estados Unidos, me recuerdo cuando este servidor estaba recién llegado, pues no podía hallar trabajo y andaba buscando trabajo, llené aplicaciones por muchos lugares y el trabajo no me salía, al punto de que lo poquito que tenía de dinero se estaba gastando y gastando y gastando, hasta que llegué a tener los últimos $50. Y ese día fuimos a comprar a la tienda pues la comida y se acabaron los $50. Pero como ese día el Señor me mandó un hermano a visitarme. Y como ese hermano sabía que justamente se me acabaron los $50 ese día. Pero llega a visitarme y no sé, de repente él dijo, pastor, yo quiero compartir con usted. Y me regaló $100. Yo le di gracias a Dios. ¿Cómo este hermano sabía que yo ya no tenía dinero? Que justo me había ido a acabar los $50 en la poquita comida que había comprado. Entonces yo digo, ¿cómo es de importante que nosotros estemos atentos a lo que usted decía, a visitar? Porque visitando es como nos enteramos cómo están nuestros hermanos. Visitando es como nosotros vemos realmente la necesidad que hay. Y por ahí el Espíritu Santo nos pone lo que debemos hacer. Yo le di gracias a Dios ese día y no se me olvida nunca ese detalle de cómo ese hermanito, el Espíritu de Dios le puso, ayúdalo. Entonces, cuando hablamos de los pobres los tenemos en la misma iglesia. Y es cierto, allá afuera hay un montón de pobres y tenemos también que interesarnos en ellos, pero tenemos que mirar aquí más cerquita, aquí en la misma iglesia, ¿dónde están mis hermanos? ¿Cuál podrá ser la necesidad que estén pasando? ¿Habrá alguna manera que yo pueda aportar? El Señor lo que está diciendo aquí, que hay que ayudar en primer lugar a los de la familia de la fe. Y es interesante que dice, en cuanto tengas oportunidad, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a cuántos dice? A todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pero para que no vayamos a caer en aquello de que solo a los nuestros, dice a todos. De verdad que la lección ahora, en este ministerio de liberación por los pobres, también trae este mensaje de que nos desprendamos del ego. Yo lo que veo en estas lecciones es que Dios está buscando que no seamos egoístas. Dios está buscando que seamos liberales, que compartamos, que abramos la mano. Yo siempre he dicho, esto no nos da derecho a ir al cielo, porque el derecho lo da la gracia de Cristo, pero sí nos hace candidatos idóneos para morar allá, porque esto nos hace prácticamente reflejar el carácter de Jesús. Podemos, por lo tanto, morar con Él allá. Así que, interesante, ¿qué le parece? Leemos el don de profecía para ver cómo refuerza esto. Dice, hecho ya que... perdón, estoy leyendo el día equivocado. Sí. En un sentido especial,
Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros y Cristo encarga a los miembros de la iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta a cuidar de ellos. Tremendo. Así como los miembros de la familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos. Así también los de la familia de la fe han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desatenderlos a ellos. Ministerio de Curación, página 153. Así que, como miembros de iglesia, tenemos que mirar para los lados y ver a nuestros hermanos y ver de qué manera podemos participar de una ayuda que ellos puedan pues estar necesitando, y para eso Dios nos tiene. Hay veces cuando las iglesias, si usted ve especialmente las iglesias grandes, llenas de miembros los sábados, y muchos buscan a sus amigos allí. Es más, si invitamos a comer a los conocidos, a los amigos, pero de repente puede haber un hermanito por ahí que llegó a la iglesia y ese no tiene que comer. ¿Por qué no invitar a comer a personas que pues están por ahí como que pasan desapercibidas? ¿No ve usted que a veces caemos en ese error donde ese tipo de personas por ahí las dejamos ignoradas? Oh, lamentablemente sí. Mientras más grandes son las iglesias, usualmente más frías son. Porque el plan de Dios no eran grandes iglesias, mega iglesias, como hoy día se han hecho tan famosas. El plan es que fueran pequeñas, donde cada miembro pudiera conocerse. Comunidades. Exactamente, donde en cada barrio, por así decir, hubiera un faro de luz en esa comunidad. Y aún los pobres pudieran caminar, no tienen que tomar un taxi o gasolina, pues, aún estuviera al alcance de ellos, pero el grupo fuera unido y se conociese como tal. Recuerdo mis abuelos, y después mis padres hacían lo mismo. Los viernes siempre se cocinaba más en casa. Decía, por si acaso llega alguien a la iglesia, un desconocido, una visita, o un hermano que quizás sabemos, vamos a invitarlo. Así que esa es una bonita acción que debemos practicar nosotros. La hospitalidad. Dice que muchos sin saber los hospedaron ángeles. Dice en Hebreos capítulo 13. Así que tenemos que abrir nuestros ojos, no tan solo a aquellos que conocemos y que nos pueden dar lo mismo que le podemos dar a ellos, sino ir allá quizás de nuestra zona de confort y de seguridad y decir, déjame alcanzar a aquel que necesita. Quizás no lo conozco, hermano o amigo, ¿dónde viene? ¿Dónde nos visita? ¿Le gustaría venir a comer con nosotros? O algo donde demuestre que realmente somos una iglesia que seguimos, dice que en un sentido especial, Cristo ha delegado esa responsabilidad a su iglesia. Y aquí quiero hacer un llamado a los hermanos de la Iglesia Advenimiento que pues oyen esta lección todos los días, a que nosotros como iglesia, hermanos, pues seamos muy cuidadosos en este punto. Miren, esta es una de las razones por las cuales en la iglesia todos los sábados debe haber comida. Todos los sábados después de los servicios debemos tener comida. Y yo quiero animar a las hermanas, primeramente agradecerles, ¿verdad?, a las que siempre están dispuestas a cooperar, llevando los alimentos para que allí nuestras visitas coman. Pero quiero animarlos, hermanos y hermanas, a que no perdamos ese espíritu, que sigamos siendo hospitalarios, que siempre busquemos tener alimentos en la iglesia después del servicio para que vayamos al comedor y de esa manera podamos pues atender a cualquier persona que tal vez nos vino a visitar de lejos, o a alguien de la iglesia tal vez que no sabemos, a veces la gente no nos cuenta o pues no dice la situación que está pasando, y por lo menos ese día come allí y pues platicamos, o por lo menos comparte pues momentos de amistad con los demás. Yo quiero animarles para que pues nosotros no perdamos ese espíritu de liberalidad, de dadivosidad, de generosidad, de hospitalidad cuando se trata de hacer alimentos después del servicio los sábados. Pero también, como decía el pastor, si es cuestión que vamos a comer en casa, hagamos extra, porque podemos llevarnos a alguien para allá. Y busquemos ese tipo de personas, hermanos, que son, como dice aquí la lección, personas que están también en necesidad, que están en la iglesia y que debemos ayudarles. Bueno, así la lección entonces nos viene exhortando a que seamos cristianos prácticos. ¿Y qué es lo que a menudo, pastor, según la segunda pregunta, qué es lo que a menudo les falta a los pobres y cómo podemos ayudarlos también? Muy bien, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 13,
el versículo 23. Proverbios 13, 23 dice, leo. En el barbecho de los pobres, es decir, en la tierra de los pobres, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. O sea que aparte de que puedan ser pobres materialmente, también algunos de ellos padecen de este tipo de deficiencia. Y es el hecho de que pues, no tienen un juicio saludable. ¿Qué le parece a usted sobre este proverbio? Bueno, otra vez nos dice que muchas veces hay medios que están al alcance de ellos, pero no en la capacidad de darse cuenta cómo usarlos. En el barbecho, es decir, en la tierra, en el terreno. En aquel entonces la agricultura era la base de la economía. Hoy día no lo es, aunque es indispensable. Sin agricultura nadie puede vivir en ningún lugar del mundo. Pero en aquellos días era lo que la gente hacía. Toda familia tenía un terreno y ahí cultivaba sus alimentos. Así que dice, allí hay comida. Pero por falta de juicio, de conocimiento, por ignorancia. A veces hay ignorancia voluntaria, la persona no quiere. A veces simplemente no ha sabido. Hay la posibilidad de poderse mantener. Por lo tanto, ayudarles a ellos a ver las posibilidades que hay para que ellos puedan comenzar a trabajar y puedan comenzar a suplir sus necesidades. Hay un dicho que dice que si quieres ayudar al pobre, dale un pez hoy, pero mañana enséñale a pescar. Y una vez que sepa pescar, pues ya el hombre puede proveer para su familia y para sus necesidades también. Así que a veces tenemos que ayudar en el momento. Quizás es un plato de comida, una ropa, un calzado, dinero, etcétera, etcétera. Pero no debemos crear una dependencia, No, claro que no. porque no sería lo mejor ayudarle ahora a ser ellos autosuficientes a través del trabajo. De alguna forma el Señor tiene algo que ellos puedan hacer para mantenerse, pero necesitan quizás al principio un apoyo para comenzar. No en cero, sino pues puedan hacer y tener algo en sus manos para entonces continuar ellos su trabajo. Interesante este proverbio, ¿no? Como si hay algo de comer o si hay algo donde pueden generar pues un tipo de alimentación para la familia y como dice, por la falta de un sano juicio, pues no se está aprovechando. Entonces, a menudo les hace falta ese tipo de no sé, como de orientación que nosotros también podemos darles y de esa forma pues ellos serían grandemente ayudados. Hay personas a veces que pues económicamente no les está yendo bien. Han probado de diferentes maneras, algunos que se dedican a los negocios y han tenido pues pérdidas y por allí están muy frustrados. Pero qué interesante que en el barbecho, que en la tierra del pobre, allí hay cómo. Pan. Y sin embargo no lo han visto. ¿Y cómo podríamos orientarles para que se enfoquen allí? Porque pueden ver solucionados muchos de sus problemas. Entonces nosotros miramos acá de que hay que ayudar a los pobres, pero también hay que orientarles en cuanto a cómo pueden salir de esa pobreza. Exactamente. Nos toca hacer ese trabajo. Ya. Bueno, el don de profecía, ¿qué nos dice? Leamos. Otra vez, Ministerio de Curación, página 147, dice lo siguiente. Muchas veces, noten, muchas veces, mediante la instrucción en las cosas prácticas, podemos prestar a los pobres eficácima ayuda. Por regla general, los que no han aprendido a trabajar no tienen hábitos de diligencia, perseverancia, economía y generosidad. La verdadera caridad o amor ayuda a los pobres a ayudarse a sí mismos, pero la verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. Prestar atención, tiempo y esfuerzos personales cuesta mucho más que dar dinero, pero es verdadera caridad. Aquellos a quienes enseña a ganar lo que reciben aprenderán también a sacar mayor provecho de ello. Muy sabia esa palabra. ¿Sí? Así que nos dice que no creamos dependencia, porque hay algunos que son pobres porque les gusta ser pobres. Exacto. Porque saben que de alguna forma algo van a recibir de alguien. Pero vemos que en la iglesia cristiana, si leemos el libro de Hechos, la iglesia era la encargada de atender a los pobres. Hoy día la mente de la gente piensa que el gobierno es el encargado de atender a los pobres, pero no. Póngase a pensar, de cada $1 que el gobierno destina para ayudar a una persona necesitada, tan solo 17 centavos llegan a ellos. 83 centavos se quedan en la burocracia, por así decir, en los edificios, en los empleados, en sus beneficios, en sus carros, en todo. Así que es una pérdida realmente. Tan solo 17 centavos de cada $1 llega al necesitado.
mientras que realmente estamos manteniendo a la clase media supuestamente a través de los programas. Además, hay corrupción, donde los fondos públicos a veces se usan incorrectamente y son robados y demás. Así que el llamado de Dios es que la iglesia atienda a sus pobres, pero les ayude a salir de la pobreza a través de instrucción práctica, cómo ganarse la vida. Dice que aquellos que lo hagan van a desarrollar hábitos de responsabilidad, de diligencia, de economía, etcétera, etcétera. Y que sabrán entonces ahora administrar mejor el dinerito que está llegando a sus manos. En vez de tomarlo y decir, bueno, mañana alguien más me va a dar algo más o el gobierno me va a mantener. Ese no es el plan de Dios. Aquellos que lo están haciendo hoy día, llegará el momento donde aquellos que han recibido ayuda del gobierno, el gobierno le va a pedir lealtad. Hoy día no lo vemos, porque hoy día nos quieren esclavizar a través de estos sistemas. Pero llegará el momento donde ahora nos daremos cuenta que fue un error haber aceptado estas ayudas. Por lo tanto, que el Señor nos dé la capacidad para saber qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y que podamos nosotros ayudar a través de la instrucción a aquellos necesitados para que ellos mismos puedan tener sus fuentes de empleo. En otras palabras, pastor, si yo veo que usted está pobre en la iglesia, pues mi deber es ayudarlo. Pero al mismo tiempo que lo ayudo, tengo que buscar la forma de orientarle para que salga de esa pobreza, para que no dependa pues todo el tiempo de que yo lo ayude, porque usted también tiene en su barbecho, Claro. pues a pan que usted puede aprovechar. La lección está enfocada en este punto de ayudar a los pobres en una forma inmediata, pero luego también en un plan de orientación para que salga de allí. Exactamente. El don de profecía, qué hermoso ha sido, hermanos, ahora al mencionarnos que debemos instruir, dice. Debemos de instruir en las cosas prácticas, porque de esa manera podemos ayudarle al pobre, instruirle en las cosas prácticas. Porque a veces dice, pues no han aprendido a trabajar porque no tienen hábitos de diligencia, perseverancia, economía y generosidad, y por lo tanto debemos orientarles. Y la verdadera caridad o amor ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. Bueno, ojalá que todos, hermanos, pongamos por obra esto, pero vamos a una última preguntita que trae la lección, y es que hay una promesa para los que nos dediquemos a hacer este trabajo y ayudar a los pobres. ¿De qué promesa estamos hablando, pastor? Muy bien, vamos a darle lectura. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 35 y 38. Lucas, capítulo 6, primero leemos versículo 35 y después pasamos al 38. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no esperando nada a cambio. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Verso 38 dice lo siguiente. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Es el versículo de memoria de esta semana. Exactamente. Así que es obviamente que el Señor dice que tenemos que amar aún a los enemigos. Hacerle bien a ellos también. Si los vemos en necesidad, no los ignoremos. Y habrá un galardón por hacer esto. Exactamente. Será, dice, vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Qué tremendo. O sea, nosotros no va a hacer esta obra hecha, por decirlo así, en balde. Traerá para nosotros un resultado hermoso. Tendrá recompensa. Como el Señor aquí está diciendo que estas promesas se van a cumplir en la medida en que nosotros hagamos este trabajo de ayudar a las personas. Hermanos, no nos perdamos, por lo tanto, de este galardón. No nos perdamos de esta recompensa. Miren, con la misma medida con que midiéremos, dice, también seremos nosotros medidos, ¿verdad? Así dice el verso 38. Así es. Verso 38, sí, decía, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otras palabras, va a haber recompensa, hermanos. Y no tanto hagamos por la recompensa, ¿verdad? En la obra, hagámosla por amor, pero de todas maneras la recompensa viene por añadidura, como resultado. Y el libro de Proverbios lo respalda también, ¿no es cierto? Proverbios 28. Exactamente, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 27. Proverbios 28, 27 dice lo siguiente.
El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Qué le parece? Óigame, palabras pesaditas, Sí. pero ciertas. El que da al pobre dice que no tendrá pobreza, Ujú. pero el que no lo hace, ahora recibirá Maldición. maldiciones. Así Tremendo. Así que, hermanos, la promesa es que si damos no tendremos pobreza. Así Esa es la promesa. El que da al pobre no tendrá pobreza. Creamos esa promesa. Y pongamos por obra entonces un espíritu de amor, de caridad, de compasión, de liberalidad con la gente. Creo que todos, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos cambie completamente, nos transforme completamente, de tal manera que podamos de ahora en adelante mirar con amor a los pobres, tanto los que están cerca de la iglesia, allí en la iglesia, como los que están afuera, porque para todos el Señor nos ha puesto como los instrumentos que les podemos ayudar. El Señor nos está diciendo, habrá galardón si hacen esto, habrá recompensa si hacen esto. La promesa es que el que da al pobre no experimentará pobreza. Y también está la otra promesa, aquella cuando dice, que ya lo leímos la semana pasada, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros. ¿Por qué? Y comienza a dar la lista. Ujú. Que al que tuvo hambre, le diste de comer. Que al que no tenía vestido, lo vestiste. Y así sigue la lista que ya lo estudiamos la semana pasada. Pero hay, hermanos, una promesa de una recompensa, de un galardón para los que hagamos esta obra. De manera que no nos perdamos ese privilegio de ver cumplida la promesa en el día final. Y aún en esta tierra, en la medida en que pongamos por obra estas exhortaciones. El lo de profecía que nos dice para terminar. Dice en la página 145, Ministerio de Curación, nadie había de temer que su generosidad fuera para él causa de pobreza. La obediencia a los mandamientos de Dios traería seguramente consigo la prosperidad. Página 141. Es propósito de Dios que ricos y pobres vivan unidos por lazos de simpatía y de ayuda mutua. Los que disponen de recursos, de talentos y capacidades deben emplearlos en provecho de sus semejantes. Página 145. Un comentario final, pastor, que usted quiera agregar en relación con esto. Bueno, pues simplemente nos dice que aquel que abre las manos, el Señor puede poner más bendiciones sobre ella. Si cerramos nuestras manos, nada cabe en una mano cerrada. Pero la mano que se abre para ser generosa, liberal, en la ayuda del pobre, del necesitado, de los desamparados, etcétera, etcétera, el Señor podrá continuar poniendo bendiciones. Porque el plan de Dios es hacernos canales a través de los cuales las bendiciones fluyan. No hacernos un banco que retiene, sino canales a través del cual Él pueda hacer que otras bendiciones lleguen a otras personas. Se nos dice muchas veces que Jesús compartió su almuerzo con los pobres y se quedó sin comer. Que muchas veces cuando trabajaba habían otros que no tenían y le daba su alimento. Tenlo. Y se quedaba sin comer. Pasaba hambre, pero sabía que regresaba a casa y algo había en casa para él comer. Pero para aquella persona era la única cosa que iba a tener en aquel día. Así que tenemos que estudiar esta vida maravillosa y seguir ese ejemplo, el ejemplo de dar. Dice, yo he venido para servir, no para ser servido. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo, el propósito que debemos tener. Que estoy en este mundo para hacer una diferencia a favor de aquellos que me rodean. Primero, obviamente, aquellos que son del hogar y de la familia espiritual, pero también hay un mundo de necesidad que necesita, que aunque yo solo sea uno y no puedo impactar la vida de todos, pero al menos aquellos que estén a mi alrededor puedan ser beneficiados por mi presencia en este mundo. Y el Señor nos va a bendecir. Dice el rey David, Salmo 37, verso 25, he sido justo, he sido joven y envejecido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Así, mis hermanos, llegamos al final entonces. Vamos a orar ahora, pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder nosotros saber, ¿verdad?, dónde está la persona que necesita esa ayuda, que podamos descubrirla y también que nos dé un corazón grande, hermanos, para poder ayudarla. Como iglesia, como miembros de iglesia, no nos olvidemos de que los pobres
también le debemos ayudar para que sea liberado de esa pobreza extrema, de esa precaria condición en la que pueda estar. Y como la lección hoy nos ha dicho la manera de hacerlo. Pongámonos entonces manos a la obra, pongámonos entonces, hermanos, a practicar estas instrucciones, porque Dios viene pronto para llevarnos al cielo y Él quiere llevar a este tipo de personas allá. Seamos, por lo tanto, de este tipo de personas que Dios demanda en su palabra. Vamos a rodearnos, vamos a orar. Padre nuestro, en el ministerio de la liberación hacia el prójimo, nos encontramos hoy que los pobres, Señor, los tenemos cerca. Están en la iglesia. Están allí, Señor, más cerca de lo que podamos pensar. Y cómo, por lo tanto, debemos también a ellos buscar liberarles. Señor, ayúdanos para que podamos hacerlo de la manera como nos has enseñado hoy. Amándolos. Buscar, darles, Señor, esa mano que necesitan. Pero al mismo tiempo, dándoles instrucción, orientación, para que salgan de esa condición y no dependan siempre de que otros les ayuden. Señor, ayúdanos a que podamos ayudarles de tal manera que pues seamos muy sabios y ellos también vivan la vida con sabiduría. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu haga un cambio en nuestra mente, haga un cambio en todo lo que constituye nuestro ser, de manera que seamos miembros de iglesia, hijos tuyos, que verdaderamente amemos a la gente pobre, la ayudemos. Y Padre, gracias de antemano por la recompensa que nos prometes. Amén. Gracias de antemano por la promesa hermosa que das a aquellos que se pongan a hacer esta obra. De manera, Señor, que te pedimos que no nos perdamos esa bendición y por amor nos pongamos también a poner en práctica lo que nos has enseñado. Así es. Te agradecemos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable